Bueno, ¿quién quiere pasar primero? Vamos, Roy. Para compartir de los procesos que hemos hecho del imaginario, ¿no? Ajá, sí. Bueno, pues he estado, no todas las semanas lo he hecho con la misma constancia porque tuve unas semanas un poco agitadas, pero sí tengo registradas mis experiencias. Déjenme nada más abro mi archivo. En particular, tengo anotada una experiencia que esta fue de aproximadamente hace 2 semanas. La voy a leer textual. Al inicio de esta experiencia me cuesta un poco de trabajo entrar en el estado de relajación, pero al entrar a él comienzo a vislumbrar una esfera oscura que se levanta sobre mí. La composición de la esfera es difícil de discernir, pareciera estar hecha de un gas que tiene características líquidas. La observo como si estuviera encima de mí y tiene características similares a las de un planeta. Conforme voy acercándome hacia esta esfera, me doy cuenta de su naturaleza gaseosa y que esta composición se siente muy frágil en mis manos. Es como si fuera un vapor seco que roza cada parte de mis manos. Ahora me encuentro dentro de esta esfera de composición gaseosa y extiendo todas mis manos y no puedo tocar los límites de esta esfera. Es como si me hubiera hecho uno con ella. Trato de observar con más detenimiento las partes que componen este material y observo que cada uno de estas partículas tienen cierto color. Es un color entre azulado y entre platinado. Observo de cerca esta especie de vaho, de humo que se extiende delante de mí y es como si de repente pudiera verlo en su interior, como si tuviera un control de qué tanto puedo alejarme o acercarme a esta imagen. Entre más me alejo, la imagen se ve como si fuera una especie de nebulosa, pero al acercarme puedo ver cada una de las partes que la constituyen. Entre más me acerco, este color azul platinado se desprende ante mí como la suma de unos elementos más pequeños. Me aproximo más y es como si tuviera el control para ver infinitamente hacia adentro de esta composición. Decido entonces acercarme y veo que esta composición está hecha de otras estructuras. Son formas geométricas muy distintas a las que conozco. Podría denominarlas casi como formas geométricas complejas, como la suma de otras formas geométricas más sencillas. Estas formas se repiten de una manera infinita, parecida a imágenes de fractales. Trato de entender cada una de estas imágenes, pero son demasiado complejas. Se pueden dividir, si así lo decido al aproximar mi visión, en imágenes que son, digamos, más sencillas, pero en su totalidad no puedo definir qué formas son. Son formas muy agradables, tienen una sensación de profundidad y además tienen unos colores que ya no son parte del azul platinado que había visto en un origen. Trato de contemplar estas formas y lo que veo es que estas formas se desplazan en todas las dimensiones. Dependiendo del ángulo en el que yo las enfoco, puedo distinguir distintas variantes de estas formas. Unas se despliegan hacia el plano horizontal, como si fuera una especie de concatenación de trazos. Me quedo contemplando esta imagen por un tiempo y después decido de nuevo retraerme para contemplar la composición esférica dentro de la cual están contenidas estas formas geométricas. Ya no estoy dentro de la esfera, me he alejado y ahora siento que la esfera está enfrente de mí. Se ha convertido en una formación más densa, como una especie de gas
que está concentrado un gas caliente. Lo tomo entre mis manos y lo siento vibrar, siento una especie de calor. No es un calor que quema, es un calor que emana luz, pero que se siente cómodo en el tacto. De repente abro mis manos y solamente emana una luz tenue de una especie de color naranja, pero con un poco de verde. Contemplo ese color y siento como poco a poco se va desvaneciendo ese calor inicial que sentí. Desvanece por completo la formación inicial y solamente quedan mis manos. Las contemplo y poco a poco se van tornando frías y secas. Y ahí termina mi fantasía. Muy bien. ¿Qué impresión te da tu propia descripción? Me interesa mucho el modo en que describes. ¿Lo escribiste Pues, inmediatamente después o varios días después? ¿Cómo, o cómo, cómo? sea, al sentirlo, digamos que fue una experiencia extraña porque sí tenía cierto nivel de decisión en cuanto a si me aproximaba o no. Y ciertos detalles, sobre todo las sensaciones físicas, el calor o la sequedad en las manos después de que desapareció esta formación, vinieron como recuerdos posteriores. Digamos que la parte más fuerte y vivencial fue esa contemplación de la esfera de una textura gaseosa similar a la de un planeta y después esta decisión de estar dentro de la esfera y saber que la esfera estaba hecha de materiales a los cuales yo podía acceder si decidía acercarme más. Y creo que esa fue la parte más fuerte, cuando pude ver que era una especie de infinito de formación, de formaciones que se hacían dentro de la esfera. Y lo que, era, es, que es lo que me tiene un poco pensando esta parte de las formas geométricas que no podía describir, porque eran complejas. No era así que yo dijera es una raya, es una línea, o es un triángulo, o es un octaedro. Eran formas complejas. Si yo ¿Cómo qué? decidía acortar la visión, podía a lo menos percibir alguna forma básica, pero eran formas muy complejas. ¿Cómo qué? Es como cuando uno ve un árbol y ve la totalidad del árbol y sabe que hay hojas ahí, pero no sabes cuál es la forma específica de la hoja. Puedes ver una hoja, pero hay una totalidad de formas básicas que conforman una forma más compleja. ¿Qué? No, sigue, perdón. Estabas escribiendo todavía, creo. Sí, sobre todo esa es la parte que más me generó un poco de, me generó fascinación, pero me generó también una curiosidad extrema de no saber cómo describir esas formas, porque una cosa es la totalidad de lo que genera la suma de las formas y otra cosa es cada una de estas formas, porque entre más me acercaba, se multiplicaban en otras formas. Digamos que la forma general era esta esfera, pero a la hora en que yo me aproximaba veía estas formas más complejas, que si me aproximaba más, se hacen formas más complejas. Si yo seccionaba, es decir, como que tomaba una ventana, podía capturar alguna de esas partes. Y sí, podría decir, bueno, esto se ve como un círculo, pero eran partes de un todo más complejo. Lo que parece es que el vínculo entre la parte, la descripción, diría yo, tendiente a ser objetiva, tendiente a ser muy clara de aquello que viste y la manera en que lo haces, tienden a coincidir, aunque a mi entender estaría faltando, digamos, una parte más subjetiva, o sea, una parte mucho más, hay algo de ello, pero estás más enfocado en decir cómo es el objeto más que en cómo lo percibes, ¿no? Como si el interés fuera casi científico, ¿no? Uno estaba en la cajuela y el otro estaba en mi mochila. ¿Cuál? Ya me Pues perdí. sí, había como una necesidad de, Y este es el yo tuyo. lo sentí, de querer encontrar qué eran ¿Y esas eso dónde estaba? formas. A ver, La espera un cajuela. momentito. Esteban, Ahí Esteban, tienes ahí abierto el micrófono.
Ah, los Kendrons, disculpe. Se me quedó. Ya. Continúa, Roy. Sí, era como esta sensación de querer fotografiar lo que estaba viendo porque no lo podía entender. Entonces me producía una especie de contradicción entre sentirme parte de esa complejidad que me estaba rodeando, pero sí, a la par había una parte de mí que quería definirla, o sea, quería saber qué formas eran esas, o sea, quería definirlas y no pude, la verdad, o sea, lo único que podía hacer era o acercarme o alejarme de ellas, y sentía yo que a veces sesgaba un poco mi mirada para ver si podía definirlo, pero eran formas muy complejas, eran muy difíciles de explicar porque eran sumas de otras formas. Ya. Las descripciones, digamos, de cómo es el objeto allá afuera, también son claras. Me parecen eh, muy interesadas en ver cómo es aquello. Eh, y la parte vivencial, entonces, cede en interés, porque lo que quieres es aproximarte analíticamente, digamos, a esa, a esa materia. Y al ser analítico, tienes, tienes una percepción que se desdobla, digamos. Una parte es lo que estás viendo efectivamente, lo que aparece en la fantasía, y otra parte es la que está calculando, la que quiere saber cómo es, cómo va a comportarse, qué es lo que va a ocurrir, qué es lo que contiene, hasta qué punto lo entiendes, ¿no? Esa, digamos, ese lado de tu relación con ello hace que, si bien la fantasía es muy interesante y es atractiva de todo lo que tú quieras, que lo es, eh, dejas de lado el aspecto de cómo lo estás viviendo. Digamos que si intentaras convertir esto en música, alguna forma de representarlo, tu pensamiento se convertiría en cómo cifrarlo, ¿no? Diría, bueno, esto es así, ya sabes, o sea, voy a describir lo más justamente posible, lo más claramente posible, con la mayor cantidad de información posible. Lo que te podría inquietar es no tener todos los datos para describir aquello, ¿no? Eh, Esto hace que entonces tu mente se oriente más a un pensamiento cuantificador, ¿no? ¿Cuánto hay aquí? ¿Cómo es esto? O analítico. Y no se aproxime al objeto con la fascinación no de su estructura, sino de su presencia. Digamos que te encuentras a una chica que te atrae, por ejemplo, ¿no? Y entonces describes, pues mira, es una chica de 1,73 de altura, ¿no? Y tiene los ojos de este color, tiene la nariz aguileña, en fin, comienza a describir sus características y haces un retrato de ella, pero no describes la fascinación. O sea, puedes decir, me fascinó, pero tu relato no contiene esa fascinación. Entonces yo no, me parece muy interesante como fantasía. Lo que está reflejado un aspecto de ti que quizá yo no había observado, que es tu interés en aspectos científicos, en tener datos precisos, lo cual es muy interesante, pero esa parte es una. La otra es el cómo tú vives eso que está ahí, cómo lo vive el yo, digamos, ¿no? La elaboración de datos sobre el mundo es algo que podemos hacer con una mentalidad científica, descriptiva, digamos, descriptiva de datos, ¿no? Pero la elaboración de la parte eh, subjetiva
no son tanto los datos, sino que es aquello que mueve, que promueve, que conmueve, que hace, que tiene ecos en nosotros, ¿no? Y ahí es donde, digamos, desde el punto de vista artístico, cobra interés. Si tú me das todos esos datos que son cuantificadores o descriptivos del cómo es aquello, está bien, yo lo entiendo, pero artísticamente ¿a dónde te llevaría? O sea, la parte artística es la organización subjetiva de la información, y más aún aquí en relación con la fantasía, ¿no? Eh, Hablando el otro día con un amigo, me decía que la, la construcción, la elaboración del yo, ¿no? Del aspecto subjetivo, es algo que tenemos desde siempre. O sea, Roy, tú conoces quién eres desde siempre y lo sigues pensando igual. Piensas que puedes haber evolucionado, piensas en aquello que descubres, etcétera. Te relacionas con los demás, tienes recuerdos, etcétera. Pero hay una parte que se llama Roy, que es la que se nombra a sí mismo como yo, que está constituida de versiones individuales, de versiones propias, de versiones que no son necesariamente como la versión de todos, sino es la versión tuya. Y tu descripción es más lo que sería una versión colectiva, una versión, voy a describir cómo fue esto, para que me entiendan, ¿no? No es tan importante que te entendamos, diría yo. El interés mayor aquí sería en cómo entiendes tú aquello y cómo te entiendes tú frente a aquello. Eso es la parte, digamos, artísticamente más interesante. ¿Por qué? Porque nos permite desvelar cómo funciona el yo de cada quien, ¿no? Digamos, tu yo en este momento es un yo seguro, ¿no? Va a lo certero, ¿no? Esto que ensoñé es así, 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 basta. Lo que me parece interesante es que aceptas esta observación, ¿no? No dudo, vamos, toda esta metodología está basada en que no se duda de la existencia de la subjetividad ajena, de la percepción. La percepción es algo rico y complejo. No es necesariamente científica, no es exclusivamente científica, no. Es el según cada quien, según cada época, según cada conocimiento, según un conjunto de factores que tienden a consolidarse o a entenderse con la aproximación subjetiva. Puedes estar equivocado respecto a esa información, eso no importa, no importa. Con que estés seguro de que aquello que has percibido es lo que tú crees, lo que tú entiendes, bastará para enfocarte, para dirigirte al aspecto creativo, a que esa experiencia se vuelva en un vector de creatividad, ¿no? O sea, tu forma de pensar es terriblemente occidental, diríamos, ¿no? Sí, esto es así, 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 así. ¿Quién más? A ver, ¿hay otra pregunta? No, no hay nada más. Era así. Era una esfera de gas, tal y cual, tal, tal. Muy bien. Para mí que faltaron muchos vectores, muchos factores. Sobre todo, tu vínculo con aquello y poder decir cómo era, es decir, cómo, tocándola, cómo se sentía, es decir, era fría, era cálida, era gelatinosa, escapaba tus manos metidas en ello o por fuera de ello, cómo la cargaban, o cómo la tocaban. Dijiste además con todas las manos, es decir, en vez de las manos todas, ¿no? Como si tuvieras muchísimas manos, como si fueras un pulpo. A lo mejor
querías apresar aquella información y decir, a ver, con todo lo que yo pueda, voy a quedarme con todo lo que pueda, ¿no? ¿Qué piensas de lo que observo? Pues sí, o sea, es que ha habido de todo. Hay algunas, es que hay algunas que han sido más abstractas, como esta. Hay otras que fueron más como sueños. En general, en las que son más abstractas, sí como que hay una tendencia en mí a querer como que, ¿qué es esto? Que se siente, como si percibo una esencia mía en como tratar de capturar la mayor parte de las características de lo que estoy observando en mayor porcentaje a estar como que atento simplemente a las sensaciones. Hubo otras fantasías que no fueron abstractas, que más bien que no me gustaron porque fueron más como, pues como pesadillas. Entonces, fueron esas las sentí como más viscerales. ¿Y no sería que el hecho de que tendieras a hacer o a enfrentar pesadillas que te hizo optar por algo que puedes escribir de forma más objetiva, que te hiciera sufrir menos, te hiciera, Puede eh, ser. podría ser, digamos que en cierto modo sería más cómodo. No creo que tengas pesadillas, que ponerte a imaginar implique tener siempre pesadillas, no lo creo. No, no, hubo Deberías algunas. alguien atormentado, debes ser alguien demasiado tranquilo como para Ajá. reflejar que es alguien que vive de pesadillas, así, estarías viendo para todas partes, ¿no? ¿Dónde está la amenaza? Pero no, no es el caso. Sí, Eh, no. Diría yo que incluso el tono de tu voz es un tono discursivo, ¿no? Es un tono más que de estar hablando como Roy, como ese yo que hablaría, está hablando un Roy al que hay que escuchar, un Roy que dice, bueno, un poco condescendiente, ¿no? Un poco, bueno, yo tengo aquí en las manos la información y la voy a explicar, la vas soltando así poquito a poquito, pero mantienes el control, como estás manteniéndolo en la relación con esa fantasía. ¿Por qué el control? Pues porque uno no quiere hacer el papel de un tonto, de un ingenuo, de un sensitivo en este mundo de científicos. Pero ese papel de sensitivo es el papel del artista. No creas nada distinto de ello. Lo que tiene el artista esencialmente es sensibilidad, una, una mayor capacidad sensorial, que es una virtud, una mayor capacidad perceptiva, que es otra virtud, un modo singular de percibir, que es otra virtud, un modo particular de construir, que es otra virtud, y así podemos seguir. ¿Cuáles son las virtudes? Las virtudes artísticas, las que hacen que observas a Miguel Ángel y dices, qué tío sensitivo, ¿no? O sea, no sé si han visto todos ustedes, si alguien la puede buscar en lo que lo describo, es la, la Virgen con el Cristo muerto en sus brazos. Es una, es una imagen que ha causado el interés, creo que fue Freud o alguien más, quien describió a esa Virgen de una manera muy sensitiva, que quizá un crítico de arte no habría observado. Dice, la Virgen no está viendo al Cristo. La Virgen tiene la mirada perdida, si se puede decir eso en una escultura, pero digamos, la orientación de su cabeza no es, está en su regazo el Cristo, completamente sin, sin vida. Bueno, si está completamente o no sin vida, bueno, está sin vida. Me referiría a que los brazos están sueltos, digamos, tendientes a estar en el suelo, en fin. Es una pieza que está en el Vaticano, a la entrada del Vaticano. La La piedad, piedad. ¿no? La piedad. Ah, ok, muy bien, sí, tiene ese nombre, la piedad, perfecto. Eh, ¿Y qué es lo que dice la interpretación psicoanalítica? Que Miguel Ángel no tuvo un vínculo estrecho con su madre y él mismo se esculpe como esa criatura muerta con una madre que tiene la mirada
puesta en otro punto, quizá en el horizonte, pero que no lo vea él. No es que la madre de Miguel Ángel haya hecho algo similar o no, sino es simplemente el sentimiento que tiene Miguel Ángel de no haber tenido ese calor materno y estarlo expresando a través de su escultura. Esa parte del yo, esa parte yo que solamente la pudo haber reflejado Miguel Ángel, es la esencia de esa piedad. Más que decir, sí es un mármol de Carrara, blanco, un poco cremoso, en fin, es una escultura muy lisa, mide tanto por tanto, el equilibrio, en fin, describir todos los componentes de cómo está vestida la madre, todo, la idea de cuál pudo haber sido la piedra original, de qué dimensiones, cómo fue encontrando la forma, todas esas cosas, el parecido que mantiene con otras de las esculturas de Miguel Ángel, ya sea esculturas o dibujos, lo que fuera. Pero lo que importa ahí es ese ser que mueve y conmueve, es ese ser subjetivo. Eh, ¿Tú crees que no tenía pesadillas Miguel Ángel? Claro. Recuerdo una vez Stockhausen en Colonia, en la clase, en 68, que estaba diciendo que iba a ir a Osaka, Japón, que el gobierno alemán le había construido una esfera cuyas paredes por dentro eran todo bocinas. Y él había pedido que se creara una plataforma en la que iban a estar el público se iba a meter en esa plataforma, la plataforma se iba a elevar, el público iba a estar en esa condición de estar suspendido en un punto o estarse moviendo hacia arriba o hacia abajo. Mientras que el sonido iba a estarlo envolviendo. Cuando él se la describía al ministro de Cultura, le dijo, y en un momento, cuando el público está arriba, a la mitad de la esfera, escuchando las cosas que llegaron al cielo, digamos, de esta esfera, la parte interior de esta esfera, y tienes otra vez una esfera, súbitamente, todo el sonido desapareció y se fue abajo. Y lo decía con fascinación, Stockhaus. Y el ministro le dijo, oiga, pero la gente va a tener terror. No debemos crearle terror a la gente. Y Stockhausen dijo, ¿usted cree que no hay terror cuando alguien lee a Shakespeare o lo ve interpretado? Eso es el arte, señor. Entonces el ministro de Cultura, pues sí, no pudo decir mucho más, ¿no? Pero por ahí va un poco la experiencia, volviendo a una esfera, ¿no? Una esfera que era eso, en este caso, si tenías los ojos vendados, esa esfera podría ser de sonido, como un gas, ¿no? En fin, yo te pediría que volvieras a vivir esa experiencia que es muy, muy interesante, la vivieras desde ese yo constructivo, no un yo explicativo, un yo descriptivo, sí, pero no explicativo. Puede ser que aparezca, pero no predominantemente, en todo caso, como aquí ocurre, ¿no? ¿Te parece, Roy? Sí, sí, sí. Muchas Bueno, gracias. no, al revés, no, me parece muy bien. Eh, y me parece muy interesante en fin, tu aceptación de que por ahí podría haber una beta, ¿no? O sea, efectivamente, la beta creativa anda en cómo lo vives. No, Si sí, hay, totalmente. Inclusive parte de mi búsqueda es que siento que tengo una parte muy controladora, como que responde mucho a... Un problema que tengo yo es que soy como muy... en mi proceso creativo siempre he necesitado como validación ante las ideas que tengo. O sea, hay ideas que me vienen y yo digo, pero bueno, eso será permisible. Entonces, hasta que no lo... De hecho, soy mucho de escuchar lo que yo mismo creo y hasta que ya de varias escuchas ya lo valido como que es
que es posible. Casi no emprendo el proceso, pocas veces lo he hecho de realmente soltar el imaginario, escribir, aunque no tenga el control de todos los sonidos que estoy escribiendo. Eso me cuesta muchísimo trabajo, hay como una cuestión ahí de, pero no sé cómo llamarla. Control, porque Ajá, lo acabas de decir, o sea, aunque no tengas todos los datos sobre lo que estás oyendo, lo vas a escribir. Es decir, antes que nada escribir, más que vivenciar. Vivenciarlo, escucharlo, vivenciarlo, entenderlo. Y si no lo entiendes completamente, continúa. Mira, aquí hay unos. Ese techo, ¿lo alcanza a ver? ¿Lo alcanza a ver todos? sí, sí. Bueno, me he pasado 30 y tantos años viendo ese techo. Y lo hago hasta que entiendo aquello que imagino. No es que el techo tenga ninguna particularidad, es simplemente estar recostado viendo, observando, tratando de entender aquello que está en la imaginación. No veo el techo, no veo las vigas, ni las duelas, nada, no. Veo hacia arriba. Y es una expresión muy común en el imaginar. Se queda uno viendo al techo. Es mejor permanecer más tiempo viendo al techo, si quieres viendo a las estrellas o a la esfera, que yendo a escribir de inmediato, que yendo al lápiz y el cuaderno o el papel pautado. No, hay que entenderlo primero. Entenderlo es un proceso muy interesante desde el punto de vista cognitivo. Si quieres echarle ciencia, ahí hay un saber que podemos compartir con los físicos. El físico quiere entender cómo se movió tal estrella o cómo se desplazan tales partículas o cuál es el movimiento colectivo de un fenómeno. Saca de entender, una vez que no entiende, pues lo va registrando parte por parte a través de ecuaciones cómo sucede. Eh, si te fijas, por ejemplo, en alguien como Einstein, era un enorme imaginador. Le dio casi siempre, le dio casi siempre a las ideas. ¿Por qué? Porque las imaginaba cómo funcionaría. Si no hubiese imaginado cómo funcionaría, habría sido un físico en abstracto. Y no. Igual, en música hay músicos, por ejemplo, Nacarro, quería, quería ser muy específico en las medidas, en las proporciones, las imitaciones de los cánones. Pero era muy, muy libre al ponerles notas a sus cánones, ponerles notas, porque efectivamente les ponía notas. Tenía delante de sí el rollo y convertía en partituras, copiaba todo lo que había puesto en- en- como proporciones rítmicas en la partitura y después cogía bueno, de estas proporciones, había, suponte, 15 proporciones en un pequeño compás. Y decía, pues de estas 15 voy a tomar la tercera, la cuarta, la séptima, la novena y la decimocuarta. Y ahí les ponía las notitas. Y en la parte inferior, pues ponía otras notitas, pero no necesariamente sincronizadas, sino que le permitía ver todas estas diferencias, desfasamientos, etcétera, y ahí jugaba constructivamente. Y era un juego muy curioso, porque era un juego constructivo y creativo. Ahora, lo que tú planteas es un proceso que sí está reflejando un método ya adquirido, un método del cual estás convencido, que te ha permitido tener algunas satisfacciones, algunos resultados, pero si lo contrastamos con el otro método, con el método de indagación en tu imaginario, pues podemos encontrar que hay menos actividad de esa naturaleza, ¿no? Mientras tú piensas o has tendido a pensar que mientras tienes los datos seguros en la mano, la obra no se te escapa. Sí, la obra no se te escapa, pero a fin de cuentas, algo se escapó y es percibirla, percibirla. La percibes en la imaginación. Después vas a convertir esas imágenes, esas texturas, esas formas, esas sensaciones, las vas a convertir en valores rítmicos y sonoros y espaciales.
Pero después, una vez que lo entiendes, quererlo convertir antes no es muy aconsejable porque eh, pierdes la parte sensible. O sea, tu yo no participa, ¿no? Participa un yo consciente, ¿no? No participa el yo inconsciente. Y ese yo inconsciente, esos inconscientes que yo defiendo, inconscientes en el sentido humorístico, sois unos inconscientes, ¿no? Sí. A esos factores inapresables, a menos que uno los entienda a través de la fantasía, a esos factores o a esos elementos es a los que podemos atribuirles la carga fundamental que va a mover todas, toda la información. La estructura están ahí, o sea, el estructuralismo nos mostró por décadas, por siglos, que sí, que manejamos estructuras. Y, o sea, en el fondo, la gente piensa que Mozart, bueno, articulaba estructuras. No es cierto. Articulaba un yo enormemente rico, igual que Beethoven, igual que Bach. Yo voy siempre a esos ejemplos clásicos, ¿no? Porque en ellos hay una experiencia que podemos observar con detenimiento, que podemos analizar con detenimiento. Nuestra experiencia no, todavía no está completa, no la hemos logrado, no hemos podido valorar ni siquiera lo que hemos hecho. No hay forma de comparar lo que hemos hecho con otros que son contemporáneos, o con otros que van a venir en el futuro, o con otros que estuvieron en el pasado. Bueno, si nos comparamos con alguien en el pasado, salimos perdiendo, porque tenemos muchos más datos sobre ellos. Pero los datos sobre nosotros, esos son difíciles de tener, de asir, pero el modo de enterarnos de ello es la vivencia, y como vivencia subjetiva que pasa por los sentidos, la percepción, la sinestesia. ¿Sí? Bueno, te incito a eso, a que vuelvas a experimentar tu fantasía. Si puedes, bien, si no, emprende otra y ya la vas a ver de otra manera. Pero intenta amarrarte las manos para no querer capturarlo todo, ¿no? Vale, gracias. No, de nada. Vale, pues. Muy bien. Siguiente. Yo tengo mi texto, Julio, y te lo Sí. leo y tú me dices, ¿qué te parece? Sí. Sí, a ver, entonces ahí te va, bueno, mira, es cortito, pero ni siquiera supe cómo titularlo, pero bueno, Muy bien. había comentado la vez pasada que había tenido una experiencia y bueno, ahí va mi relato, porque desde esa experiencia ahí me surgieron muchas preguntas. Mira, ahí va. Bueno, primero, esto fue una invitación de una amiga para participar en una meditación activa. Yo no tenía ni idea qué significaba eso, la verdad. Hasta ese momento, pues digo, no, para mí la meditación pues es meditación, pero meditación activa no entendía qué era. La verdad, para mí era contradictorio. Cuando llegamos al lugar donde se realizó, había mucha gente con ropa cómoda, lo cual hizo que de inmediato me sintiera también yo muy relajada. Después entramos a una sala inmensa donde podíamos desplazarnos sin muchos problemas. El maestro llegó y nos dio una breve introducción de lo que haríamos. Primero haríamos movimientos repetitivos con una música suave alternando percusiones y melodía. Debíamos coordinar nuestros movimientos de brazos con las piernas, cosa que pues pareciera sencillo, pero no lo era. Poco a poco, la música nos ayuda a concentrarnos y hacer fluidamente los movimientos. Después de ese preámbulo, el maestro nos dijo cómo llevar a cabo el movimiento giratorio de nuestros cuerpos. La condición primera era tener una pierna bien fija en el suelo, la cual nos serviría de eje para poder girar. Con la otra debíamos impulsarnos para girar durante al menos 20 minutos. Ahí comprendí que se trataba de las danzas sufíes, pero no lo sabía. De origen turco y es la corriente mística del Islam, ¿no? Esto. Antes de girar, debíamos fijar nuestra vista hacia nuestra palma, la palma izquierda en este caso, o la derecha, dependiendo, para tener un punto fijo y no marearnos. Y es así como empezamos a girar sin parar.
Al principio parecía no pasar nada, pero conforme pasaba el tiempo, las imágenes a nuestro alrededor se desvanecían y la realidad no era más, o sea, era como si estuviéramos barriendo la realidad, ¿no? Em, luego me empezó a envolver una blancura que me abrazaba, pero a la vez me daba una sensación de no espacio. Jamás había experimentado algo así. Em, entonces, lo más increíble es que ya no había piso. Parecía como si flotáramos y como si mi cuerpo no fuera más un límite de mi propia conciencia. La voz del maestro se oía cada vez más lejana, pero sin desaparecer. Un detalle curioso es que no podía pensar. Estaba tan inmersa en el giro y tan concentrada en no perder de vista mi mano para no caerme, que me daba la impresión que pues no me iba a detener nunca. Y de hecho, no me quería detener, me sentía muy bien, muy como libre, muy liviana, deseando que no se terminara. Al girar de esa manera, los colores desaparecían y todo era blanco. Era, era blanco, pero bueno, era una cuestión de que sentía que me envolvía, pero a la vez era como algo muy infinito, ¿no? O sea, no había espacio, no había las tres dimensiones. Así lo hicimos durante 20 minutos y yo la verdad no creí que pudiera hacerlo, pero fue algo muy, muy extraño. El maestro nos pidió parar poco a poco para no marearnos. La sensación después de terminar la actividad era de un bienestar profundo, como si mis estados emocionales estuvieran en perfecto equilibrio. Tenía la sensación que nada ni nadie podía perturbar esta sensación de paz profunda. Era como irreal, la cual la seguí sintiendo hasta después de una semana. Y después de esa experiencia pasé del escepticismo al asombro total. Esa fue la experiencia más cercana que tuve a una mente en blanco, por lo que siempre comentas. Para mí fue algo, no podía pensar simple y sencillamente. Como que la línea del tiempo se había eh, roto y ni pasado ni futuro, nada, no había nada. Y tuve la sensación que era posible, tuve también la sensación de que toda creación era posible, sin límites de tiempo ni de la memoria consciente. Pero ahí es donde me vino una pregunta: ¿cómo es posible crear sin las memorias? ¿La creación vendría de una memoria no consciente, más profunda? ¿Cómo sería crear a partir de una memoria no consciente? Entonces, fue de una manera muy, muy extraña. La verdad no, yo no sé si con ustedes como creadores, como compositores, llegan a estos estados de no memoria. Yo lo único que puedo decir es que me pareció tan, mm, pues sí, no extraño, era una sensación de no tiempo, no podía pensar. Después de una semana me sentía muy liviana, no había sobresaltos de preocupación, no podía ni siquiera prever lo que iba a suceder o pensar en que voy a hacer esto dentro de una semana. O sea, desapareció toda preocupación. Eso me llamó mucho la atención, porque yo también soy como, un poco como Roy, ¿no? Soy de repente también muy analítica y muy, me gusta tener todas mis semanas muy extremadamente, ¿cómo decirlas? Muy casi cronometradas, ¿no? Y claro que trato, no, también yo sé que puedo procrastinar y por eso también me lo impongo, porque de repente sí soy procrastino y no termino las cosas. Entonces, bueno, pero esa sensación de libertad y de lo que era la blancura fue una cosa única. Cada vez que, y ahora, de hecho, cada vez que, bueno, por ejemplo, voy a crear, o cuando los oigo a ustedes, y lo que habíamos hablado, cuando cierras los ojos, pues ves negro, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando ese negro de la conciencia haces una experiencia como esta de girar y no ves negro, sino ves blanco? Todo es blanco, bueno, es por los colores, lógicamente, que se combinan, ¿no? Y que vas a tal velocidad que pues los colores se desvanecen y se fusionan en el blanco. Eso lo sé, es un fenómeno. Pero eso sería, me encantó la experiencia, me gustó muchísimo, no pude repetirla, pero siempre siento que esa es siempre que tengo esa necesidad de relajarme, pienso en esa blancura de poder ni siquiera proyectar, pero dejar que surjan las ideas. Me gustó muchísimo. Ah, no te oigo, Julio. Que me parece muy interesante la descripción que haces de esta experiencia, ¿no? Eh,
efectivamente ahí no hay forma de controlar, o sea, quien está girando, 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 no puede. O sea, su mente está ocupada en mantener el equilibrio hasta donde se pueda, ¿no? El caso de los Sí, sufis. Eh, yo diría que es un poco parecido a lo que estabas hablando, eh, que quise por explicarlo gráficamente. Es un poco la diferencia entre el dibujo que está arriba, que son líneas que van de izquierda a derecha o como se quiera, y la otra que es un centro, una especie de túnel, ¿no? Que va creciendo, se va alejando, va incrementándose, pero en donde la indefinición es mucho mayor, ¿no? O sea, en estas puedes sí, contar cuántas líneas hay, aquí ni siquiera tienes ese interés, ¿no? Hay una, bueno, puedes claro, tenerlo, pero me refiero a que lo que predomina es el movimiento continuo cuya dirección solamente parecía ser ir hacia el fondo o ir hacia afuera, ¿no? Eh, sí, pero como experiencia obliga a concentrarse, a diferencia de esta otra que más que nada parecería dispersarse en el tiempo, en el espacio. En esta hay hay una percepción distinta, ¿no? No está orientada por el tiempo, digamos. O es como si viéramos el sí, tiempo como una suma, como una totalidad. Y esta otra sería efectivamente, como un evento temporal, ¿no? Esta de acá. sí. Y son percepciones interesantes porque nos confrontan con los modelos que tenemos, ¿no? De percibir. ¿Qué, qué, ¿Qué se ocurriría hacer si estuvieras ante un piano? Me imagino que ya lo has intentado. Ponerte frente al piano y decir, ¿y ahora qué pasa? Fíjate que lo que más bien me ha llamado la atención es, por ejemplo, bueno, después de que tuve esa experiencia, a mí, por ejemplo, me hubiera gustado, pero no se pudo hacer porque el maestro se regresaba a India. Lo que mi idea era, por ejemplo, que tuviéramos una clase colectiva haciendo ese trabajo con alumnos, no sé, los que quisieran participar, y que después de que y pasara este evento que dura más o menos 40 minutos, los alumnos durante la semana pudieran irse a trabajar, vaya, a trabajar o estar en el piano y que dijeran cómo eran sus estados emocionales o cómo se sentían ante el instrumento con esta experiencia. Entonces, evidentemente, cuando yo lo intenté y después lo hice, fue que no podía sentir ningún tipo de emoción negativa, no sé cómo decirlo. No puede sentir ninguna emoción negativa, pero sí sentía mucha solidez a nivel físico. Era muy evidente que, aunque sentía que los pies flotaban, eso sí, los pies podían flotar sin ningún problema, las manos se sentían muy tranquilas, libres. O sea, no había ese tipo de pendiente, ¿no? De, bueno, este pasaje ya lo trabajé muy bien, me siento libre y ahora, por eso yo quería llevar a cabo esa experiencia con los alumnos, hacer este tipo de meditaciones, como le llaman, activas, y poder relacionarlo con una cuestión de la interpretación o del estudio incluso. Primero iba a ser un primer, vamos a decir, escaloncito, ¿no? Un primer nivel, cómo sienten estos alumnos a nivel de estudio este tipo de prácticas. Y luego un segundo nivel, este tipo de prácticas, cómo impacta en la interpretación en público, cómo se sienten los alumnos a ese nivel. Entonces, yo lo quería desarrollar, se me ocurrió como si fuera un proyecto, pero pues no, sabía que no iba a ser posible, que hubiera ese tipo de trabajo, de cómo se siente el yo, pero es un yo más interno, más profundo, donde es como si de repente cuando hiciéramos esas vueltas, como, y me gustó mucho tu dibujo, como si nosotros hiciéramos este tipo de espiral, pero es nosotros mismos cayendo hacia adentro, hacia adentro de nosotros, e incluso es una sensación física, se siente como una conexión, de hecho, con el físico se siente más en armonía, más como equilibrado. Eso es lo que yo sentí mucha tranquilidad, mucho equilibrio. Y entonces cuando empecé a tocar, me sentía, me sentía como conectada de aquí, era muy raro, aquí como la mollera, aquí con el estómago, era muy raro, era muy extraordinario. Duró una semana el efecto, ¿eh? Una semana, más o menos 6 o 7 días, y de alguna manera dices, bueno, es que yo pienso que ese tipo de prácticas produce un estado alterado de la conciencia. Por eso yo me preguntaba de qué manera, y en eso, si lo aplicamos a los compositores, por eso me preguntaba, pues la creación vendría precisamente de una memoria no consciente, más profunda, que de alguna manera
con lo que tú haces de la exploración, también se llega a esa memoria no consciente. Me da la impresión de Yo no que sé si llegas a esa la, memoria no consciente, llegas a esa memoria no consciente más profunda y donde realmente el yo que pudiera estar muy limitado por muchas, pues, por muchas circunstancias, ya no pierde como poder, no sé cómo decirlo, no es que pierda por poder, no sé, como que lo pones como en stand-by, ¿no? Lo pones en stand-by y ya tú hablas va a otro nivel de la conciencia, ¿no? Entonces pienso que ahí es cuando emergen las ideas, como las ensoñaciones que han tenido, vaya, los compañeros, me parecen de una riqueza excepcional porque precisamente hay esa conexión. Y yo creo que la práctica de girar hizo precisamente que emergieran este tipo de cuestiones que dice uno, es un estado alterado, o sea, ¿cómo lo podré yo explicar? Siento que es un estado alterado que no, como dices, no podemos controlar por la concentración que se tiene, pero que posteriormente el efecto, eso es más importante, el efecto que tiene se prolonga de manera que la conciencia está como anclada. Yo sentí eso, como que de la mollera al estómago se ancló algo, ¿no? O sea, como que se hubiera anclado al, al centro del cuerpo, se ancla ahí y es una sensación de libertad total, donde no hay este discurso de que estás bla, 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 bla. Esa sensación de del blabloteo yo lo sentí en mi primer año de maestría, cuando me caí. Estaba mi mente tan acelerada, pensaba tanto que me dio insomnio y un buen día después de 5 meses, 3 meses de insomnio me caí. caray, Me caí y lo agradecí al universo haberme caído, me esguincé el tobillo, pero ahí mi mente entró como en un estado de shock, pero de silencio, no podía oír ya nada. Como que llegó a un punto, yo creo que ahí el cuerpo es muy sabio, ¿no? Me caí porque ya no podía pensar más y no tuve un silencio absoluto, no podía pensar absolutamente nada, nada, nada durante, eso sí, duró como 3 meses fácil, ya. pero son Algo de, esos estados. no, sí, de pronto. Por eso yo te quería preguntar, por eso ahorita que recordé y esas sensaciones, te quería preguntar si, por ejemplo, el hecho de que tú hagas estas exploraciones del imaginario representarían para ti de alguna manera eh, alterar un poquito la conciencia para poder llegar a esa conciencia profunda. Bueno, una aclaración. Estás hablando de la memoria no es la misma. Quizá la conciencia no es la misma, Ujú. la memoria puede cambiar, pero no parece Sí, ser que lo que altere es la memoria, sino que altera más que nada la conciencia, es decir, la actitud alerta, de estar alerta. O sea, si te están girando y girando y girando y girando, pierdes esa condición de estar alerta ante la realidad. Y sí, bajo esas condiciones puede ser fascinante. Es un poco entrar también en un sueño o entrar en un mareo en el que no intentas controlar qué te pasa mientras estás mareado, ¿no? O sea, cuando estamos sí, mareados, nos inquieta que nos da todo vueltas, que sentimos, no sé, en la cabeza hay una actividad que no ocurre normalmente y nos sobresalta. O sea, me estoy mareando, es un susto, ¿no? En este otro sí, caso es provocar, pero ahí sí ya es provocar un estado particular en el cual la conciencia se pierde. Yo no, digo, me parece, lo que relatas es muy interesante, es más, muy atractivo, me gustaría probarlo yo mismo alguna vez, porque, en fin, no lo conozco, pero entiendo en qué podría consistir. Una cosa es que entienda y otra cosa es cómo lo voy a vivir. Ahí hay claro, dos, no sé. es lo que conversaba con Roy justamente hace un momento. Pero en comparación con el fantasear, el libre fantasear, yo diría que en esto no solamente se induce, ¿no? O sea, Ok, quiero inducirme a mí mismo a estar relajado y dejar de pensar, tratar de poner la mente en blanco, pero no hay tanto una actividad física que me conduzca, al revés, ok, es tratar de relajar toda actividad física eh, para poder entrar un estado de observación de la imaginación, quizá con los ojos cerrados o abiertos, pero es distinto. Yo diría que hay algo
algo bastante natural en todo esto. Es ponerte en un estado como si fueras a soñar, pero sabes que no vas a soñar, sino es más bien de ensoñación. La experiencia sufi, que, que resulta desde luego muy atractiva, muy interesante y quizá muy revolucionaria como en este caso para ti, eh, yo lo que buscaría sería cómo, cómo ahora represento eso que viví poniéndome en el piano. Pondré las manos encima del teclado, pondré las manos encima de las cuerdas, si destapo la caja del piano, ¿cómo sería? ¿Cómo sería una y otra experiencias? ¿Qué tal que pongo el pedal, le pongo una piedra al pedal o un plomo encima del pedal de sostenimiento del sonido y comienzo a hacer girar todo? O igual, con el mismo pedal comienzo a tocar y veo que se va a producir. Pues se va a producir esa atmósfera, eso parecido a lo que estoy dibujando. Bien, ahí está esa experiencia. Es posible que esa experiencia nos conduzca a otro universo musical. Ahí las músicas repetitivas, por ejemplo, Ujú. como ocurre con Terry Riley, que es, digamos, el más inspirado y menos religioso de los músicos repetitivos, eh, creó una obra en la que no está pendiente demasiado de cómo va a evolucionar el tiempo a la manera de la situación tradicional en Europa, digamos, del tiempo europeo, que va de A a Z y puede pasar por B o X. Y en ese caso, esta, este desprendimiento, que es lo que tendrían de común los sufi, las músicas repetitivas o incluso la ensoñación de este método, lo que tendrían es que uno se desprende del control. Por eso lo que yo Sí, le comentaba a Roy hace un momento era que no tuviera miedo a la pesadilla, sino que se acercara a esa condición de estar observando en su propia imaginación, sin más, sin contabilizar, ¿no? Eh, en tu caso, yo diría sí que hay una cierta preocupación, a ver qué pasa, no sé, pero al mismo tiempo, pues hay un placer enorme, decir, oye, pues esto que me pasó, nunca lo había vivido, me parece fantástico, me parece una experiencia luminosa, reveladora, y que quizá me transforme, ¿no? Me lleve a otras experiencias más libres, ¿no? Donde yo puedo realmente imaginar sin controlar el resultado. Eso me parece interesante, es decir, en todos los casos, ¿no? Efectivamente, quien está dando vueltas y dando vueltas no puede controlar nada, es imposible. Un trompo no se controla a sí mismo, pero sí es cierto que un trompo gira con cierto balance, con cierta, digamos, yo diría belleza. Hay un equilibrio bello que está, que está moviéndose incesantemente y donde a través de esos giros que dan nos puede anunciar que va a permanecer todavía o que súbitamente se va a caer o que puede comenzar a tambalearse y recuperar, ¿no? Yo creo que puede ser muy parecido a la experiencia individual. Eh, no sé si tú hayas jugado al trompo de niña, pero digo, cualquiera que hemos jugado a un trompo de niño nos fascina el objeto, cómo parece tener vida, ¿no? Y eso es ya efectivamente. eso es ya una experiencia de percepción muy, muy buena. Tenerla, o sea, vivirse como un trompo, que es la experiencia sufi, digamos, la comparación no es, bueno, puede ser que sea adecuada o no, por desde el punto de vista cultural no lo admitiría tanto, no les parecería también o no lo sé la analogía, pero, pero sí nos deja aproximarnos a una percepción distinta de la percepción que controla, ¿no? Sí.
Yo no creo que mediante esta experiencia vayas a tocar mejor Ravel. Si quieres aplicar esta experiencia para tocar Ravel, si te pones a girar, a girar, a girar, a girar y te sientas de pronto al piano y vas a tocar Ravel, yo creo que va a marearse un poco, es como demasiado Armagnac, Cognac o Calvados, ¿no? Pero sí creo que la experiencia de imaginar, simplemente de ponerse a imaginar, poner la mente en blanco, que está familiarizada con esta experiencia que tú acabas de tener, te te puede incluso inducir a pensar, por ejemplo, quiero tocar la sonatina de Ravel, ¿no? Quiero tocar la sonatina de Ravel y me voy a poner a fantasearla. Voy a escucharla, voy a ponerla en mi memoria, la voy a fantasear cómo funciona. Quiero dejar que corra. Primero puedo poner una grabación o mi propia grabación, la de otros, y escucharla en un estado de relajación total. ¿Qué cosas se me van a ocurrir entonces? ¿Qué imágenes van a venir a mi mente? Eso será importante. ¿Cómo cómo las voy a percibir? ¿Qué tanto eso no lo había considerado? ¿Qué tanto esta parte de aquí eh, me deja entender que se parece a algo acuoso, que parece al aire, que parece, etcétera, ¿no? Y, y puedo entonces, a partir de esa experiencia, haber escuchado de forma relajada y sin intención de capturar nada, sino simplemente de observar y acaso disfrutar de la experiencia, me podrá conducir a una nueva interpretación de ese mismo Ravel, ¿no? A partir de esa experiencia, puedo trasladarme al piano y comenzar a tocar algo parecido a lo que percibí en la experiencia, o, sin haberlo escuchado, ponerme a escuchar lo que yo puedo producir y en el momento en que estoy ejecutando, revisar si en todos estos primeros 8 compases o 16, porque nosotros tenemos que ir midiendo si somos músicos de la tradición europea, en toda esta parte, ¿cómo lo haría? O sea, voy a tocarla, 16 compases, y los vuelvo a tocar, 16 compases, y los vuelvo a tocar, casi sufi, ¿no? Hasta que en un momento dado llegas a tener tal mareo con esa información que te puede conducir caray, no había dado cuenta que esto suena así bajo esta lupa, ¿no? Eso podría ser Sí. interesante. O sea, mi sugerencia sería, eh, una, escuchar, escuchar Ravel en un estado de soñación, y otra, intentar ejecutarlo aplicando ese estado de soñación, lo mismo que un estado de repetición similar a un estado sufi. Yo te diría, repite a los 8 o 16, o sea, o repite tan solo un fragmento, y ese fragmento puede ser casi hipnotizante. Eh, yo hablaba Eh, hace tiempo, perdón, No, sí, sí, sí. ah, Es que me yo hablaba pareció yo muy hace, curioso. Ay, es que, Julio, perdón, nada más que te interrumpa, pero es que no, no, parece sabes, que leíste mi mente. Parece que leíste mi mente. Sabes que yo me gradué, una de las obras de mi concierto profesional fue precisamente la sonatina de Ravel. mira, bien, pues sí, qué gran experiencia, ¿no? Qué gran experiencia. Sí, Una de mis pero grandes que frustraciones es no poder tocarla. La puedo leer, pero mi frustración enorme es no poderla tocar, ¿verdad? Tendría que dedicarme a ello un buen rato, igual que el concierto, en fin, de la música que más me gusta, más me atrae y con la que más aprendo también de cosas que digo, ¿cómo se le ocurrió a este ciudadano hacer esto? ¿Cómo fue que puso este sonido en el bajo mientras estaba este otro? ¿Y cómo va a ser que ese sonido después aparezca pegado a este otro, mientras que aquello ya se fue hacia adelante? Es decir, me fascina esta concepción muy fuera de lo común que tiene Ravel del tiempo. Mucho más que Debussy, me parece muchísimo más refinado por supuesto. sus percepciones del tiempo, ¿no? Pero en fin, Perdón si te todos estos puedo son, interrumpir, sí, claro, Julio,
pero ahorita que me estabas diciendo, y me parece maravillosa tu sugerencia precisamente de este movimiento giratorio, por ejemplo, hacer esa experiencia, de hecho me serviría para retomar la sonatina, que tiene muchos años que no la toco, pero esta cuestión de que, ahorita que dices que con esta experiencia de la ensoñación, más la experiencia sufí, me imagino, por ejemplo, como tú dices, que ahorita ya me imagino sentada imaginando cómo eso giratorio que es blanco e infinito, siento que ahí, incluso que ya tengo la melodía de la sonatina, el primer movimiento, que eso como que ese girar, ahí se incrusta ese sonido, en ese girar. Entonces, eso me parece una sensación mucho más poderosa, lo siento incluso hasta en la espalda, de sentir precisamente, tan solo no tocarlo, pero tan solo imaginarlo, el hecho de que esté girando esto, que ya la realidad que se ha borrado a mi alrededor y que sea en blanco y que se impregne de esta música, este movimiento giratorio me parece fantástico como ejercicio de imaginar, es maravilloso. En realidad es un ejercicio para librarte a imaginar, ¿no? Es Sí, para, eso. cuando estamos delante de una partitura, los datos son tan concretos y dices, caray, pobre de mí, ¿qué tengo que hacer con esto? ¿Cómo es posible que alguien la toque como si estuviera dentro de una nube o, o recorriendo un arroyo? ¿Cómo es posible que alguien haya hecho esto? O que haya volado con esta Sí, música como un ave. ¿Cómo le hizo? No lo sé. Pero los datos que yo tengo aquí enfrente de mí son espantosos. Qué difícil es. sí. Todos los peros que uno puede ponerle a la escritura tan refinada de Ravel, tan bien lograda, tan exquisita. Pero si uno, si uno se aproxima a esa música, ya no tanto en cómo la imaginaron otros, sino en cómo la puedo imaginar yo, lo que más nos estorba es el dato escrito, que es lo que decía yo con Roy previamente. Lo que queremos frente a la fantasía es de inmediato tener el dato escrito. Ay, ya quiero registrarla, ya escribí mi fantasía. Cuando no, en Sí, realidad hay que vivirla. Y yo diría, hay muchos métodos para los intérpretes, pero uno de ellos es memorizar toda la partitura sin tocarla jamás. Irla memorizando, compás por compás. Sí, puedes tocar así, imaginariamente, aquí, etcétera. Lo puedes ir memorizando. Y una vez que está en tu memoria, prescindir de ujú, esa, de ver la partitura y comenzar a tocarla encima de las teclas, ¿no? Pero wow, hasta que realmente forma parte de una experiencia de memoria que puede ser eh, manejada con mayor libertad que la memoria técnica, ¿no? De una física, memoria sí, flexible, ¿no? Entonces, para que esa memoria sea flexible, yo creo que hay que prescindir del hecho de inmediato de aquí está la partitura y aquí están las teclas. Esos dos elementos son los que nos enseñan tradicionalmente a respetar, a considerar, que son totalmente respetables y considerables, son los elementos que para su interpretación nos van a obstaculizar más el vínculo con esa materia fuera de lo común, que es la obra, cualquiera que ésta sea. En qué sentido? Nos van a quitar del vínculo con aquello que se puede percibir de la obra. O sea, comenzar a percibir la obra, la nuestra o la ajena, es un proceso que se lleva a cabo de forma íntima, que se lleva a cabo en una soledad creativa, ¿no? Tanto para el intérprete como para el creador. Yo le llamo creador, no me gusta utilizar la palabra compositor, me parece una terminología totalmente desusada e inadecuada. Pero en fin. Pues Judith, ponte a experimentar es decir, esta experiencia de los sufi. Yo diría, trata de eso, conjugarlo con algún fragmento de música, después trata de, a tu vez, yo te sugeriría memorizar la, la partitura a través de los movimientos de las manos. Cuando alguien fantasea, uno de los aspectos que yo le pido
llevar a cabo es mover con las extremidades el cómo se mueve aquello, es decir, imitar con las extremidades cómo se mueve aquello. Eso es lo que nos puede dar más datos y el cuerpo memoriza, digamos, cómo, cómo procede, cómo se desenvuelve, cómo se desarrolla eh, esa fantasía, en concreto una fantasía, ¿no? Es difícil para un Y si intérprete. puedo decir, Digo, si yo te dijera, por ejemplo, ponte a pensar en la sonatina de Ravel y ujú. entonces eh, piensa en cómo la vas a transformar, me parece difícil, me parece, o sea, en primera instancia difícil. Yo diría, retén toda la información más complicada y a partir de eso comienza a librar las manos del pensamiento, ¿no? Creo. Perdón, ibas a decir algo, ¿no? Y fíjate ahí, sí, pero creo que ahí tocas un punto medular, Julio, que podría revolucionar incluso precisamente la pedagogía, no solamente del piano, me imagino que de cualquier instrumento, es que nosotros trabajamos siempre con la materia densa, que es el físico. Como tú dices, el físico se vuelve un impedimento para la imaginación. Entonces, si nosotros invertimos el trabajo en el sentido de que en vez de para llegar a lo sutil, empezamos por lo sutil y después vamos a lo denso, en vez de que empecemos de lo denso, entiéndase como que pues, como dices, la partitura, el teclado, los dedos, ¿por qué no empezar precisamente, como tú dices, vivir esa experiencia primero de la percepción? La percepción nos permite precisamente llenarnos de sensaciones y las sensaciones nos pueden llevar a imaginarios que nos llevan ya a una preinterpretación antes de que haya una ejecución. Creo que eso sería súper interesante explorar porque entonces como vamos de una materia sutil que es la imaginación, que es la percepción, que es la sensación, vamos ya después al instrumento, creo que sería todavía un contacto más real, más humano, más directo con nuestra propia imaginación. Hacemos una exploración de nuestro imaginario y después de que hemos experimentado lo sutil de la materia sonora, nos vamos a lo denso del físico, del cuerpo, del piano. Creo que la interpretación tendría un gran impacto. Sería un enorme impacto, habría un enorme impacto en cómo podríamos escuchar, no solamente escuchar, sino además sentir el instrumento. Ya. Mira, yo acompañé a Bella, mi esposa, durante años a los cursos de Flavigny en la Sala Pons en Bellas Artes. Flavigny es un gran intérprete, imaginativo como pocos. Y lo que hacía en sus cursos era, pasaba el alumno, tocaba la obra que iba a presentar y Flavigny decía, pues mira, aquí tú lo tocas de esta manera. Yo te diría que, por ejemplo, el autor pensó en esta idea, en esta fantasía, y la tocaba. Si te das cuenta, tú lo tocas así y parece que estás sobre unas ruedas llenas de obstáculos, mientras que si lo tocas así, la rueda va a girar mejor. Pruébalo. Entonces uno probaba, ah, pues sí, efectivamente está mejor. Pero los alumnos no habían experimentado su propia fantasía. Es decir, lo que él hacía era, aquí está mi fantasía, o sea, aquí está lo que tú vas a presentar. Es posible que tú tengas una fantasía, muy bien, la voy a respetar, pero habrá partes en donde veo que no hay suficiente fantasía y yo la voy a tocar con mi fantasía. Ujú. Pero nunca indujo a los alumnos a fantasear sobre las partituras, a realmente traigan una experiencia de fantasía. Cuéntenme en términos de fantasía, en términos de imaginación, ¿qué sienten con esta obra? Cuéntenme lo que sienten con esta obra, cuéntenme lo que perciben de esta obra. No me lo cuenten en términos de el acorde tal y cual, no, la melodía, no, nada de eso, no. Cuéntenlo como cuando escuchamos música y nuestra mente divaga, ¿no? Cuéntenlo a través de divagaciones. Quizá eso sería más liberador. O sea, una educación que pide a los alumnos imitar lo que hace el maestro no ayuda tanto como pedirle a los alumnos que imaginen, que piensen, que fantaseen, que tengan la experiencia a través solamente de vivencias propias, ¿no? Que ninguna vivencia Sí. va a ser suficientemente rica
o tan rica como la propia. Y si uno todavía no puede fantasear, es porque le han enseñado a uno a no fantasear. Porque te han enseñado, a ver, Sí, escuche usted cómo lo hacía Gise King. Ahora imítelo, a ver si lo puede usted hacer. Pues, no, señor, yo no. Yo ahí fue cuando cerré mi piano, dije, perdone, maestro, usted no es Gise King y yo no soy usted. Adiós, ¿no? Claro. No había nada que hacer, ¿no? Y creo que esa parte, es decir, el estimular la actividad imaginaria es fundamental. ¿Cómo hacerlo? En los intérpretes no tendría yo la fórmula. Esta es una ocurrencia como tantas otras que puede uno tener y a lo mejor resulta que no es, que no basta, que es mucho más complejo el campo y que requeriría de otras aproximaciones. Pero en todo caso, la idea que va a la esencia de este problema es cómo el intérprete tendría que representarse cómo fue fantaseada la obra, o tendría que presentarse la fantasía generativa de la obra, tratar de hallar eso que fue lo generativo. Mira, hay algo, siempre me ha fascinado Mozart y me fascina todavía más el tener más datos sobre él. Hay toda una enciclopedia llamada la Enciclopedia Mozart de Robbins Landon, que les recomiendo a todos ustedes, está ujú, en francés, está en inglés, todavía no está en español, creo. Se llama la enciclopedia o diccionario Mozart, no sé, la tenía yo aquí, pero ya alguien le gustó y no lo culpo. Pero Mozart, eh, cuando iba a crear, escuchaba la obra entera, o digamos, si se quiere, escuchaba un movimiento o la exposición de ese movimiento, después ya el desarrollo, pero lo escuchaba todo y no escribía una sola nota, hasta no haber entendido cómo se escribía. Tenía toda la escritura al mismo tiempo que la estaba oyendo. El hecho de escribir hasta el final, bueno, nos habla de una memoria prodigiosa, pero no solo eso, sino de una concepción superior del arte. Solamente voy a escribirlo cuando lo alcance a entender. Lo voy a entender en la fantasía, cómo se mueve, qué tal es, por aquí brinca, qué fantasía, qué bonito, aquí está. Estaría fascinado con las cosas que hacía. Y después, esto sí está escrito así, muy bien. La traducción era casi inmediata en su mente, pero solo bajo esa condición, oírlo íntegramente. Cuando llega al final, tiene la partitura. Y lo que ocurre con el intérprete es que tiene la partitura y ahora tiene que irse en reversa, buscar por qué o sí. cómo está escrito esto, qué es, qué quiere decir esto, qué dice este acompañamiento, qué quiere decir esta melodía, ¿Qué, de dónde arranca todo esto, de dónde va a arrancar de mí como intérprete, de dónde va a arrancar de mí, o sea, tengo que encontrarle el fondo, el quid. Si no, si no me intereso en esa parte, estoy perdiendo el tiempo. Eh, Creo que una, una virtud que habría que adoptar, que habría que hacerla, digamos, que dominase en gran parte la mente del intérprete es ver la partitura y escucharla. Eso lo tenía pues, la mayor parte de los autores, de los creadores del pasado y se va perdiendo. O sea, bueno, yo puedo citar Bach, veía la partitura, la oía, no estaba a tocarla, Mozart tampoco, Haydn tampoco, Beethoven tampoco. Gracias a eso pudo ser sordo. Pero puedo decir que, por ejemplo, Schumann decía en su libro para la juventud, decía, el ideal de todo compositor es el, el ver, el escuchar una obra y tener la partitura inmediatamente en la mente, estar viendo la partitura de inmediato. Bueno, era un objetivo técnico. Eh, hay autores que han tenido esa capacidad. En la época moderna, Boulez era uno de ellos. Se supone que debía tener un oído absoluto. Imposible. Imposible que haya podido escuchar todo lo que estaba escrito en las partituras porque es imposible. Imposible técnicamente, biológicamente. Sí, acertaba ciertas cosas, una buena cantidad de cosas, las otras eran suposiciones, deducciones, etcétera, ¿no? Pero la música en nuestro tiempo es bastante más complicada
de lo que era la música en tiempos de Haydn o de Mozart Claro. o de Beethoven, a pesar de toda la riqueza y complicaciones que puede haber en la Júpiter de Mozart o en la Gran Fuga de Beethoven. No cabe duda, pero digamos, la dificultad para escuchar la música actual, la complejidad, la riqueza en la información, la densidad en la información, la hacen imposible, ¿no? Entonces, el proceso sí para el intérprete es terrible, porque tiene que encontrar de qué se trataba aquello. Sí. Y es en esa experimentación, yo creo que el intérprete debe de colocarse en mucho, bueno, pues esa es la manera de interpretar, es esa, en la mente del autor de la obra. Tratar de entrar a esa frecuencia creativa, esa frecuencia en donde está el intérprete tratando de escuchar cómo se escucharía. O sea, cómo escuchaba Ravel su propia sonatina, ¿no? O sea, podemos pensar Ah, eso, cómo la pensaría, cómo, qué imágenes podría tener él mismo, sin que tengamos que inventárselas, pero suponer qué podría ocurrir en su mente, colocarnos en la posición del autor para a partir de ahí todo es suposición, sin duda. No hay nadie más necesariamente mentiroso que un intérprete. Digo mentiroso en el sentido de que pues, tiene todos los datos, pero no todos, ¿no? O sea, no, tiene claro. los datos duros, la partitura, pero la otra cosa es, eso, lo demás tiene que inventárselo. Sí. No hay otra manera más que inventárselo, suponerlo, y hacerlo con entre cierta libertad y cierta sujeción a la fidelidad a esos datos duros y a la fidelidad histórica que se pueda tener sobre quién fue el autor o en qué condiciones creó la obra, etcétera, ¿no? Sí, es muy complicado el proceso del intérprete porque tiene que imaginar a partir de lo que otros imaginaron. Tiene que inventarse el cómo imaginar aquello que los otros imaginaron. No hay de otra, Sí, no hay de otra. Pero en fin, totalmente de acuerdo. ese es un problema. Bueno, pues yo te sugeriría experimentar muchas formas de aproximarte a la interpretación y una de ellas es intentar crear como el autor en cuestión. O sea, estás viendo la partitura de Ravel, ok, deja de ver el segundo compás e Ujú. invéntatelo. A ver qué pasa, a ver si le vas acertando poco a poco. Sí, Porque es que en realidad la gran parte de todo esto es tratar de inventar, sí, ¿no? Rulfo de decía hecho que sí. que él se dedicaba a mentir. Yo soy un mentiroso profesional. O sea, más o menos decía algo así, ¿no? Quiero mentirosos. Pues sí, se dedican a inventar cosas que no existen. Sí, todo esto es mentira. La manera en la que Claro. cuenta las historias personales, familiares, lo hace a través de grandes mentiras, ¿no? De grandes mentiras que le permiten sacar de su mente, de su experiencia, incluso de su caudal de sufrimiento, aquello que había vivido, para vivirlo a través de personajes, ¿no? Sí. Algo que me llama mucho la atención en Rubro, que siempre me ha gustado mucho, es una frase que dice, estoy escribiendo un cuento, una novela, y me siento y dejo que mi mente vea al personaje. ¿Qué va a hacer? ¿No? Se levanta una silla y se pone a caminar, sale y lo sigo. A ver a dónde va. Lo deja existir. Ya una vez habiendo percibido, o sea, lo importante en todo esto es que es muy distinto decir, el personaje se levantó, abrió la puerta de su casa y tomó el camino que estaba a la derecha. Es una forma de decirlo. Otra cosa Ujú. es haber vivido que ese personaje, él lo vio que se levantó, caminó, se acercó
a la puerta, quizá tomó su sombrero. O sea, hay más datos. Él ve ahí más datos y esos datos están vividos. Por lo tanto, la transmisión de esos datos será muchísimo más eficaz. Lo que decía con Roy, ¿no? Roy se fijó en, a lo mejor, cuántas caras podría tener, no se fijó en eso, pero le preocupaba cuántas caras podrían tener esas figuras geométricas complejas, más que en dejarse vivir la experiencia, en continuarse ahí dentro de la experiencia para poderla describir, escribir desde la vivencia subjetiva, que es lo fundamental. En fin, es muy complicado hablar con los intérpretes, Judith. Sí, no siendo intérprete, No, pero muchas gracias, Julio. no, no, Me has dado un montón de ideas, no te imaginas. no, no creo que más que la experiencia sufi, esa sí me parece envidiable. Y si algún día tú o alguien saben de dónde de esas experiencias, avísenme porque me apunto de inmediato. Voy a comenzar a hacerla mañana aquí en mi casa, ¿no? Hasta donde yo recuerdo era en el Círculo Español. Me acuerdo mucho que fue en el Círculo Español en Puebla. Seguramente este señor estaba viajando por todos los círculos españoles en México, tal vez incluso hay en el Círculo Español en el DF, sin lugar a dudas, ¿eh? ¿Y era un español este señor el que hacía la experiencia? No, era un mexicano que había estado viviendo en India. Me acuerdo muy bien de eso. Vaya, ya. Pues no imagino a un, a un español viviendo como sufi. ¿Y esto qué es? Esto, el tiempo de dar vueltas, yo ahí me he caído. Hombre, he pasado muy mal momentos. Ya me lo puedo imaginar, ya me lo puedo imaginar. Los oigo a todos, o a casi. Vamos, me ha hecho pasar un momento malísimo, vamos, después de, ha sido un estado, vamos a ver, o sea, he vivido yo un alcohol muy fuerte y esto es peor, vamos, esto me da un dolor de cabeza que no se me ha quitado en 3 días. Esa puede ser la experiencia. No sé cuál haya sido la respuesta de los miembros del Círculo Español, pero imagino que debe haber dicho, este tío que no vuelva. Imposible. En fin. Bueno, bueno, muy bien, Judith. Qué bueno que emprendiste Muchas gracias, Julio. una experiencia tan distinta, tan distinta Sí. y que incita mucho a pensar, a entender aspectos de la imaginación. Además, es una formidable manera de inducir a una experiencia distinta de la propia conciencia, porque hay conciencia, pero es una conciencia con menos control, ¿no? O que pierde el Efectivamente. control y se observa desde otros ángulos. Me parece muy enriquecedor, muy enriquecedor. En fin, Sí, no sé qué digan los españoles, pero en fin, yo, yo pienso que sí es enriquecedor. Bien. Bueno, Mm, muy bien. muchas Si les gracias, parece Julio. bien, pues vamos ahora con Juan Pablo Luna. Bueno, quizá tengan algunas intervenciones que hacer antes de entrar a la experiencia de Juan Pablo. Quizá han visto, hemos tenido dos experiencias muy distintas. Una de Roy, en donde sus descripciones querían ser muy certeras, y otra de Judith, en donde cuenta una experiencia en la que se trataba de perder toda certidumbre. ¿Qué, ¿Cómo se colocarían ustedes respecto de esto? Es decir, ¿qué es lo que percibe cada quien de estas experiencias o qué es lo que percibe cada quien respecto de su propia relación con el con el imaginario, y yo le seguiré llamando imaginario creativo? No es un imaginario en el sentido de me pongo a imaginar, ¿no? Ayer hablaba con un amigo y me decía, si hay quien dice que imaginar son imaginaciones, o sea, en un sentido está despectivo. Y no, la imaginación es parte de la vivencia subjetiva, es la materia de lo subjetivo, esencialmente. Y como materia de lo subjetivo es fundamental para el arte, que es, su punto de partida es la visión subjetiva del mundo o de sí mismo. Y me gustaría escucharles
Ya Roy y Judith pasaron, Juan Pablo va a pasar. A lo mejor Juan Pablo puede decir alguna cosa. ¿Qué, qué comentario tendrían a lo que han escuchado? Intervengan o les comienzo a preguntar yo. Juan Pablo, ¿qué piensas tú? Aquí estoy. Si me disculpa tantito, todavía estoy aterrizando que cómo expresarme lo... bueno, lo hago de una vez. Entonces, se me hace muy, muy interesante ambos imaginarios porque, digo, sí, como usted dijo, bueno, como tú dijiste, vimos dos cosas totalmente distintas. Por un lado vimos una experiencia que, como dijiste, es muy, muy fija, muy, aquí hay 18 cosas, aquí hay, esto es de color, tal, no, viene de una experiencia más bien de quiero narrarlo en vez de esto me ocurrió a mí. Y por el otro lado vemos una experiencia que se me hace única, digo, no estoy muy metido en esto de la meditación y todo eso, pero por la forma de contarlo, por la experiencia en sí, se me hizo bastante única en sí la experiencia, lo relatado. Eso sería lo que tendría que decir de ambos imaginarios. ¿Y cómo te situarías tú en lo que vas a relatar respecto a las dos experiencias previas? ¿Qué te dice respecto a lo que tú vas a decir ahora? Pues en sí lo que voy a relatar, digo, no, leyéndolo lo releí ahorita. No, no le moví nada, pero lo releí. En sí creo que se parece más a la experiencia de Roy. En sí, mi forma de imaginar es muy, muy precisa. No intento más bien narrar lo que me ocurrió, sino mi forma de pensar durante mucho tiempo siempre ha sido imaginar que estoy narrándole a alguien que no existe, a mí mismo, lo que estoy pensando, más que estoy viviendo lo que me está pasando. Ahí me situaría. Narrarte a ti mismo, más que estar viviendo. Sí. ¿Y por qué? Pues en sí viene de... ¿O para qué? Siempre he sido una persona que digo, me cuesta mucho trabajo entender lo que estoy pensando si no lo digo muchas veces en voz alta para mí mismo. Si lo empiezo a narrar es cuando siento que fluye más lo que estoy pensando, en lugar de si solo lo tengo en mi mente y siento que no lo muevo, siento que es algo sólido lo que tengo ahí, pero si lo hablo se vuelve algo que fluye, algo, una corriente, un río de ideas mías. Me cuesta mucho trabajo en sí pensar algo algo en silencio, algo desde mi perspectiva de yo estoy viviendo esto. Siempre siento que siempre se me ha hecho más sencillo por el mismo tema de que se me fue, por el mismo tema de que no me cuesta mucho trabajo aterrizar lo que estoy diciendo. Si no lo digo, siempre lo narro en lugar de pensarlo como si yo lo estuviera viviendo. Pensarlo o vivirlo. Es más, diría que vivirlo. Porque digo, cuando lo estoy narrando para mí mismo estoy pensando lo que está en mi mente más, estoy pensando, analizando lo que está en mi mente más que estar viviendo lo que está en mi mente. ¿Y te parece que te ayuda eso? ¿O te parece que te ayudaría más el intentar experimentar o vivenciar y pues después al mismo tiempo, o sea, no creo que estuviera peleado el que tú tengas una vivencia y la narres, es solamente el cómo la narras. Si la estás narrando en un sentido de casi científico, ¿no? Recoger datos de una manera más bien práctica o pragmática, que vivirlo y contarlo, contártelo a ti mismo en voz alta o a solas, es decir, quiero decir en voz alta o callado, pero contártelo a ti mismo. Es, no sé si lo estoy diciendo bien, es eh, preguntarte si puedes en silencio tener una vivencia privada del imaginario mm, sin necesariamente narrarlo, como acabas de decir, narrarlo de una forma cuantitativa. ¿Te cuesta trabajo narrarlo de una forma vivencial más que cuantitativa, es lo que estás diciendo, pero
¿crees que puedes hacerlo de otra forma? O sea, que podrías tener una experiencia privada narrándotelo a ti mismo, no para nadie, sino narrándotelo a ti mismo sin tratar de convencerte. Esa frase creo que la dijo también Roy por ahí, eh, o algo similar, sin tratar de convencerte, sino simplemente tratar de, al nombrarlo, al estarlo diciendo, escuchar que estás pensando en eso. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o está muy rebuscado, muy tortuoso o mal dicho? Puede No, ser que sí, está sí, mal. se entiende. Pues en sí, como tú dices, no creo que estén peleados ambas, no creo que estén peleadas ambas ideas. Y digo, sí me siento capaz de vivir y narrarlo para mí mismo lo que estoy diciendo en lugar de solo narrarlo para, digo, también para mí mismo, pero siendo más concreto. Yo considero que sí, sí puedo sí vivenciar narrando para mí mismo dentro de mi cabeza como algo más privado. Yo creo que incluso uno puede tener un enorme disfrute de estar contemplando su propio imaginario, a solas o compartiéndolo al narrarlo a otros, ¿no? Pero Sí, puede por ser supuesto. disfrutable, ¿no? O sea, de abandonarse a ello sin tener que darse explicaciones ni darle explicaciones a nadie. O sea, es parte del ejercicio artístico. O sea, no tendría por qué explicarse, no tendría por qué justificarse ante nadie. En primer lugar, ante uno mismo y mucho menos ante los demás. ¿Va por ahí o estoy yendo hacia otra cosa? Como hablas poco y yo hablo mucho, Sí, no sí, sé, lo siento. no sé qué tanto Sí, rebote haya. sí, sí va por ahí. Sí, creo que es increíble lo que la imaginación puede hacer. Y ahorita que lo dices, sí, no creo que hay que justificar todo lo que uno ve. Yo lo que muchas veces me pasa es que justifico vuelvo a pensar algo que imaginé y justifico, esto viene de que tal día pensé en esto, estaba pensando en esto, entonces aquí lo retomé. Y después viví esto hace años, yo creo que viene de acá. Muchas veces trato de explicarlo así, digo, me he abandonado más a hacer ese ejercicio, he tratado. Pero sí no creo que hay que justificar nada, porque al fin lo que está creando nuestra imaginación es parte está tomando parte de la sustancia de nuestro yo. Lo que se ve en esa sustancia que somos nosotros en sí, cómo percibimos las cosas, y está retomando muchas de esas cosas para crear algo nuevo, no es solo que sea un montón de cosas pegadas de diferentes lados y que formen un todo, sino que en sí es algo nuevo. Pero no algo nuevo de que sean cosas nuevas las que vemos, en sí es algo que se crea a partir de lo que conocemos, pero algo que no habíamos visto. Aunque no estamos acostumbrados a ver tampoco. Sí, Bien. Mauricio, Sí. Em, bueno, pues es un poquito, no es muy fácil para mí opinar sobre o dar mi punto de vista, sobre todo sobre la experiencia de Judith. Mm, ya había yo escuchado hablar de que los sufis están en Puebla, en México. Ahí están. No, no, si los quieres encontrar, Julio, están en Puebla. mm, No vais a buscar mejor directo pregunta ahí al centro español y te van a dar ah, el contacto. Yo no sé, no los conozco, no sé en dónde están exactamente, pero sí me habían dicho que están en Puebla. muy interesante. Así que no es casualidad que Judith se haya encontrado con ellos ahí, Claro. ¿no? Um, ¿Cómo, pues lo que me llama la cómo, atención, sí. cómo percibes estas dos experiencias en relación a la experiencia que tú mismo tuviste, que fue muy interesante? O Bueno, sí, ¿cómo no, bueno, evoluciona? ¿Cómo sí. verías tu experiencia de la última vez a ahora? ¿Ha evolucionado? ¿Cómo puedes ver las experiencias de los demás? En fin, me gustaría Uh-huh. escuchar desde el punto de vista de lo que uno mismo está percibiendo de los otros a través de lo propio. Sí, sí, probablemente la palabra clave sea control, ¿no? Mm, Y tiene que ver con
con la palabra que también es clave, que es como antagónica, vamos a decirlo, que es abandono, que es la palabra en la cual, bueno, este abandono del cual tú has hablado. Y bueno, no estuvimos totalmente de acuerdo sobre qué significa abandono, ¿no? En el contexto de, bueno, la manera en como yo lo percibo, o como lo que significa para mí abandono simplemente cuando se trata de imaginar o de entrar en este tipo de experiencias que nos ponen en el borde, ¿no? De la realidad, vamos a decirlo así, ¿no? En un intersticio entre la realidad concreta y lo que sería la realidad imaginaria, ¿no? O el mundo interior, ¿no? Como yo estoy empezando a llamarle. Yo creo que hay también puede ser esta necesidad de controlar y de no dejar que se nos vaya el viaje por otro lado, vamos a decirlo así, por un lado que no es. Bueno, Roy habló de pesadillas. Me parece muy interesante que le propongas de una cierta manera que trabaje sobre eso, ¿no? Judith también habló de unas experiencias negativas que son, bueno, que podemos calificarlas como negativas, ¿no? Este diálogo interno imparable que muchas personas tienen, que no sabemos por qué pensamos ciertas cosas y ciertos pensamientos nos invaden y algunos nos relacionan con experiencias negativas. Otras son personalidades que piensan demasiado, como puede ser mi caso. Experiencias como la que tuvo Judith, pues son muy saludables para justamente aprender a tener un control sobre ese diálogo interno. Ahí es donde es útil, ¿no? El control, no poder callarse, simplemente tener silencio interno, eso es clave, ¿no? Para muchas cosas. Me llama mucho la atención ese precedente de la experiencia de Judith y lo que también cuenta como experiencia de cómo salió de ahí, ¿no? Cómo tomó conciencia de que había un problema ahí, de un diálogo interno constante, de un estar todo el tiempo pensando demasiado, a conocer ese silencio, ¿no? Y que haga la relación con la experiencia que tuvo con los sufís, ¿no? O con el sufismo, ¿no? Me parece también súper interesante lo que ocurrió ahí, ¿no? Yo no lo conozco eso. Yo practico meditación, pero para mí la meditación es justamente alcanzar ese silencio interno y a partir de ahí trabajar, observar y trabajar desde lo de adentro, ¿no? Qué tensiones tiene uno, qué problemas tenemos que resolver internos. Pero primero hay que alcanzar esa claridad, primero hay que alcanzar ese silencio. Y los sufís, yo no sabía yo no me he acercado a eso, entonces no sabía que era lo que, no tenía ni siquiera idea de qué es lo que sucede cuando hacen ese ejercicio de girar. Me parece muy interesante, muy interesante, porque ese movimiento de girar, pues es un movimiento como que puede hacernos pensar en el giro en el giro del átomo, ¿no? Por ejemplo. ¿No? Hay una transferencia como yo lo estoy viendo ahora, ¿no? De lo micro hacia lo macro y tal vez ese movimiento giratorio que nos conduce a ese trance, que podría conducirnos a ese trance, es una manera de conectarse con el movimiento primordial, ¿no? De las cosas, que es giratorio. Y al conectarse con ese movimiento primordial, hay una especie de reset, ¿no? Se hace un reinicio del sistema operativo y hacemos una especie como de limpieza, ¿no? De todas las tensiones y todos los pensamientos que generan esas tensiones y todos los problemas no resueltos que se quedaron ahí, que no necesitamos forzosamente resolverlos de alguna forma, sino simplemente apagarlos, ¿no? Cosas que no dejaron una marca, una huella, y ahí viene la cuestión de la memoria, ¿no?
algo ahí que se quedó activado, ¿no? Que no es la memoria como algo que pueda ser razonado, sino como algo que puede ser simplemente identificado, ¿no? Alguna tensión, algún error, bueno, podemos llamarlo error, ¿no? Sobre todo tensiones que quedan impregnadas en el cuerpo emocional, vamos a llamarlo así, ¿no? Que quedan ahí. Yo iría más bien, Mauricio, a preguntarte sobre, te insistiría más bien en mi pregunta. Sí, con respecto a mi experiencia, Sí, a tu propia experiencia, sí. Sí, o sea, a la, no, a la experiencia que yo compartí. de nuevo, sí, de nuevo es el yo el que hay que estar viendo aquí. Ujú, Y tu intención ahorita es explicar, y no lo haces mal, pero digo, no es la parte que interesa más. ujú, Dijiste abandonarse. Yo, mientras tanto, estás hablando, estoy viendo lo que dice la Real Academia Española sobre abandonarse. Y dice, es tan tonto la limitación del diccionario que da 10 definiciones, pero ninguna dice abandonarse en el sentido de permitirse, en el sentido de permiso, ujú. la libertad de no controlar, ¿no? Sí, Entonces, dejar una actividad o ocupación o seguir realizándola, incluso es hasta sí. peyorativo. Ujú, Dice, descuidar el aseo y la compostura, descuidar las ujú, obligaciones o intereses, dejarse ujú, dominar por afectos, pasiones o vicios, caer de ánimo, rendirse en las adversidades y contratiempos. Quiere decir que nuestra cultura, al menos la de la RAE, y volvemos a los españoles, en este caso, eh, nos están criticando el hecho de esta sí, libertad, en el fondo, sin ujú, decirlo, sin declarar en el diccionario, que es un diccionario verdaderamente muy rico, muy completo, mucho ujú, más, la lengua española es mucho más rica que, por ejemplo, que el francés, ¿no? ujú, ujú. Tiene una cantidad mayor de palabras, ¿no? Y es por lo tanto, mayores significados, ¿no? Pero me refiero yo en este caso a el cómo te ves tú después de esa experiencia, viendo las experiencias de los demás. Sí, ¿cómo me veo yo? Bueno, vuelvo a lo mismo, ¿no? Esta cuestión del abandono y del control parece ser clave, ¿no? Por un lado, parece como si Roy quisiera no abandonarse, ¿no? No perder el control. Por el otro lado, Judith no sabía dónde se iba, a dónde iban, ¿no? Ella desde ahí ya empezó a soltar un poco la rienda del control, ¿no? Y descubrió algo, ¿no? En mi caso, como yo estoy construyendo vamos a decir, como estoy ahora planteándome el construir mi relación o continuar la construcción de mi relación conmigo mismo, pero como conmigo mismo, con mi imaginario, con mi mundo interior, tiene algo que ver con eso, tiene que ver con yo sé a dónde voy, pero tampoco sé a dónde voy en el sentido estructural, vamos a decirlo, o en el sentido de la naturaleza de esas cosas que nos sobrepasan, ¿no? Eh, Porque si Judith continúa yendo a ver a los derviches, van a pasar otras cosas. Va a descubrir otras cosas, ¿no? Eh, Hay una conexión, tú lo has dicho muchas veces, entre lo imaginario y lo real, y aquí también ya se tocó eso, ya se dijo de alguna forma hoy, ¿no? Tú cambias tu manera de pensar, tu manera de ver las cosas aquí adentro, o aquí adentro si quieres, o integralmente, y empieza a cambiar tu mundo externo, ¿no? Eh, eh, hay movimientos internos que se transfieren a lo externo y empieza a haber una especie como de concordancia, ¿no? Eso lo digo por experiencia propia, no por otra cosa. Y no cesa de repetirlo también la cultura, ¿no? Sobre todo la cultura contemporánea. Ya, pero Eh, no piensa, hagas, no piensa hagas un discurso. negativamente eh, y piensa eh, negativamente y pues así se va a poner tu vida, ¿no? El caso es que, Mauricio, pero un sí, momentito, te vas otra vez a hacer un discurso sí, crítico.
Y Sí. no te pediría yo un discurso, no lo pido. Un discurso Ok, crítico, ahora puede voy ser que no lo sea. a lo que quería decir. Puesto que ahora, a partir de esto, de esta experiencia que tú nos propones, que es otra manera de llegar, también, para mí, yo lo veo, ¿no?, como otra forma de llegar a ese conocimiento. Pues yo me estoy planteando y estoy haciendo un plan, una estrategia para entrar y no imaginar yo, sino que las cosas ocurren sin que yo las controle. Y a partir de ahí, observar, ¿no? No puedo conocerme a mí mismo si ya me conozco, ¿no? Entonces, la idea yo por eso la vez pasada hice todo ese recorrido porque no hay más que yo lo veo así, entramos de una vez y ya yo ya puse ahí, ya construí imaginariamente mi portal y a partir de ahí pues voy a ir lanzando experiencias, ¿no? Tratando de llegar a ese punto, de no controlar, de que las cosas empiecen a ocurrir sin yo perder conciencia, ¿no? Sin Claro, dormirme, sin caer en dormirme sueño. y empezar a soñar, no, ya no dialogar, ¿no? Ujú. Si ya estoy soñando y ya no estoy, ya perdí totalmente el control, quiere decir que ya estoy dormido, ya estoy durmiendo, ya estoy soñando y ya no estoy dialogando, ya no Claro. estoy ahí, ya no Claro, estoy presente, ¿no? lo has dicho muy bien, establecer ese diálogo con su propio imaginario, sin Ujú, dormirse, sin entrar al sueño. ujú. Ok, vamos a continuar todavía con los demás, Mauricio. ¿Eh? Ok. Muy bien. Guillermo, Ahora sí. Pues el imaginario que tuvo Roy me recuerda mucho al que yo también expuse la vez que me tocó mostrar lo que había escrito. Y justamente me pongo como en esa comparación porque yo cuando lo escribí lo relaté con el detalle que uno cree que esperaba hacer en el seminario. En el sentido de, no quiero decir adornarlo, pero sí cuidando mucho lo que uno dice, ¿no? Esta idea yo lo llamaría como miedo al abandono, en un principio, como una incomodidad al abandono, eh, y que ahora lo veo como una idea de dejarse realmente, dejarse llevar, ¿no? Entonces, me recordó un poco, porque yo también, pues, al momento de transcribir esa primera experiencia, o esa experiencia sí me pasó que al momento de escribirlo, pues sí se acomodó diferente al momento de escribir, que justo lo habíamos analizado, ¿no? Que al momento de pasarlo al papel, toma una forma distinta que cuando se imaginó, ¿no? Mm, Hice otros imaginarios, y seguí el consejo que me habías pedido de grabar, ¿no? Y el resultado, pues sí fue muy distinto, porque simplemente se siente la materia. No tiene una materia más, mucho más libre, si podemos llamarlo así, sin tanto adorno. Entonces, me llama la atención que sí es posible entrar. A mí me pasó que sí me es fácil entrar al abandono a partir de ahorita. Sí, el experimentarlo varias veces implicó una serie de imaginarios en las que ya no es tan complicado entrar en él, ¿no? Como si practicaras tu instrumento, ¿no? Y tu instrumento fue el imaginario. Em, con el tema de Judith, me es difícil opinar más allá de, yo nunca he hecho una experiencia así, pero sí como pianista puedo pensar que el imaginario, la creatividad en la interpretación es muy distinta bueno, llamarla distinta, ¿cómo decirlo? Es una dimensión diferente, pero finalmente la creatividad ahí está, ¿no? Lo que quiero decir es aceptar que el imaginario congelado en partitura se transforma en sonido al momento de que nosotros lo hacemos, ¿no? Me llama la atención cómo te refieres a los intérpretes, porque sí, cómo, cómo traducir lo que estamos viendo fuera de las reglas, ¿no? Como lo que decía Roy también, esta cuestión de preguntarse si lo que estamos haciendo, como intérprete uno también tiene esas dudas, ¿no? Si lo que al momento de mi acercamiento es el correcto o si mi manera de interpretar esta partitura es la que preguntarme si es la correcta o no, ¿no? Que eso es lo que nos lleva a la academia. O sea, creo que estas cuestiones que tenemos siempre, como ahorita que estamos planteándolas como compositores,
son las mismas que uno se plantea como intérprete. O sea, el abandono a la partitura me es difícil pensarlo así porque finalmente ya soy el imaginario de alguien más. Pero sí creo que el intérprete tiene la suficiente autoridad también para poder activamente una partitura, ¿no? Lo que pasa es que no nos educan o no nos enseñan a utilizar el imaginario como intérprete. Ni como compositores, me imagino. No, tampoco, ni como autores. Entonces, Se como enseña, intérprete, se enseña a componer, es decir, se enseña, digamos, una cierta compostura por ir más a los diccionarios, ¿no? exacto. Quería mencionar que la palabra abandonarse en español tendría un equivalente, pero no dicho por el diccionario, en la palabra relajar. Abandonar es, en alemán, quiere decir vano, entrar a algo, a una banalidad, ¿no? Mientras que relajar es aflojar, laxar o ablandar, esparcir o distraer el ánimo con algún descanso, hacer menos severa o rigurosa la observancia de las leyes, reglas, estatutos, etcétera, eh, aliviar o disminuir a alguien la pena o castigo académico, disminuir la tensión articulatoria con la que se realiza un sonido. Interesante. Y también tiene la mala acepción de viciarse, caer en malas costumbres. Pero finalmente dice conseguir un estado de reposo físico y moral, dejando los músculos en completo abandono, aquí sí, y la mente libre de toda preocupación. O sea, sí hubo una conciliación entre los dos términos que parecían tan distantes, ¿no? Muy bien, Guillermo. Vayamos un poquito más fluido para que la experiencia de Juan Pablo nos ilustre.